buenos días. Estamos acá en tu programa Café, Pan y Fe. Hoy, 8 de septiembre, que estamos celebrando, recordando el nacimiento de la Virgen María. Esa es la fiesta que estamos ahora, la Iglesia Católica Universal. Y bendito sea Dios, estoy nuevamente aquí acompañándoles a todos ustedes. Ahora, esta semana, Lorena está de medias vacaciones porque no está en el estudio, pero sí está con nosotros a través de Zoom. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Bien, medias vacaciones suena chistoso, pero que conste que estoy estudiando más que de vacaciones. Ya me mandaron a las Bahamas, ya me dijo por ahí alguien dijo que estabas en las Bahamas. No, estoy ahorita. Dijimos en el Caribe, Imagínate tú en el Caribe. No, estoy estudiando. Si tuviera que estar en algún lugar sería en Salamanca, en la Universidad de la Pontificia. Gracias a Dios todo es virtual, así es de que mi imaginación también lo es, y pues no estoy allá, estoy aquí en el jardín de mi casa estudiando la mayor parte del tiempo, y también pues colaborando con Café Pan y Fe, especialmente esta semana, Juan Carlos, que tenemos la Semana de Prevención del Suicidio, y bueno, ayer la inauguramos de manera muy especial y hoy tendremos una jornada maravillosa con mucha información, con mucho acompañamiento el día de hoy. Y Luis Méndez, pues eso nos lleva a presentar a tu tocayo, ya no llamo Luis, pero bueno, a tu tocayo Luis Méndez, y él... A Luis Jaime, hoy vamos a distinguir, no estoy seguro si él le llama a su esposa Luis Jaime o no, pero nosotros vamos a distinguir entre Luis y Luis Jaime. Es una persona que su apostolado está centrado en ayudar a esta gente, a gente que ha tenido algún familiar que ha intentado o que ha cometido suicidio. ¿No es así, Luis Jaime? Sí, Luis, buenos días a toda la audiencia. En realidad, bueno, pues me dicen Luis Jaime algunas personas, otros simplemente Jaime. Yo encantado de estar el día de hoy aquí en el programa de ustedes, al que soy un radioescucha frecuente, y un saludo a toda la audiencia que hoy amablemente nos escucha, y en particular las personas que atraviesan por ese dolor profundo y esos momentos de sufrimiento. Mi saludo de manera muy respetuosa y muy compasiva, en particular para usted, sí, para usted que hoy me escucha, que va en su auto, está en casa. Yo quiero desearle mi respeto y mi compasión por usted. Muchas gracias. Sí, eso es una cosa que muchísima gente que no ha tenido esa dificultad, como que no piensa nunca que haya gente en nuestra iglesia, gente que incluso atiende la iglesia los domingos, que tiene que lidiar con ese problema. Así que hoy vamos a hacer un poco consciente a todos los que nos están escuchando de que es un problema, es algo dolorosísimo para las personas que lo viven, especialmente, me imagino yo, no me ha pasado nunca, pero especialmente debe ser cuando de pronto ocurre a alguien de forma inesperada. Se te debe de el no haber sentido que alguien lo estaba pasando tan sumamente mal que ya no tenía ganas de seguir viviendo. Debe de ser algo horroroso, y si encima es un hijo o una hija, entonces yo siempre he dicho que la peor cruz que te puede mandar el Señor es que un hijo o una hija tuya se muera, y si encima es con suicidio, todavía el dolor me imagino que será inaceptable, inaguantable. De hecho, precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy con Luis Jaime, y le quiero decir que Luis Jaime pertenece al Ministerio Familia Unida. Ya hemos tenido diferentes especialistas platicando de todas estas cosas, y bueno, pues el punto, Luis Jaime, es que vamos a platicar ampliamente de la prevención y duelo en familia ante un suicidio. Vamos a tener algunos segmentos antes de comenzar. Solamente dinos una pequeña introducción antes de empezar el programa. Bueno, yo lo que quisiera decirles a estas personas que hoy nos escuchan y que amablemente están en el programa, es que el hombre, dentro de todas sus emociones, la emoción del dolor,
que es profunda, quien lo ha vivido, no es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor tiene una característica muy importante, que es, solamente surge el dolor cuando perdemos a alguien a quien amamos. Es decir, podemos estar tristes, la tristeza habla de la pérdida, pero el dolor va más allá, porque habla de esa pérdida de un afecto, y solamente el dolor es la prueba máxima del amor. El sufrimiento es diferente, porque el sufrimiento es una comparación entre lo que es hoy, me doy cuenta en mi vida, y lo que debería de ser. Y es esa lucha ante una situación o esta experiencia límite, como le llamo yo, las personas, las familias que han vivido esa experiencia, donde es una lucha con nosotros mismos para tratar de entender y comprender, pero teniendo un dolor profundo, un sufrimiento, pero además estando enojados, y eso lo vamos a platicar con un poquito más de detalle. Muchas gracias, Luis, por pues vamos entonces. ¿no? Perdón, Lore, sigue. Sí, no, está bien, ibas a comentar algo, dilo. Sí, no, se me hace muy importante, ¿no?, que exista una rama en la profesionalidad, ¿no?, de la psicología, en la ayuda y el apoyo en estos momentos difíciles, porque la verdad, cuando uno enfrenta ya, digamos, una muerte natural, es muy difícil traer palabras de consuelo, o sea, prácticamente imposible poder buscar la calma, y ahora ya no digamos en una situación mucho más difícil como esta, ¿no? Algo inesperado, como lo es en esta semana que estamos de la prevención del suicidio. Así que muchas gracias, Luis Jaime, por estar con nosotros acá en Café Pan y Fe en esta mañana. Siempre un duelo es muy difícil, Luis Jaime, pero en este caso, cuando un ser querido se ha quitado la vida, se vuelve más difícil. Por favor, adelante, platícanos. Y así es, Lorena. Quisiera dar algunos puntos que nos ubiquen en este tema, que es muy difícil seguramente para algunas de las personas que lo han vivido y que nos escuchan el día de hoy. Bueno, yo quisiera decirle que hay que verlo en dos aspectos. El hecho en sí mismo, que es doloroso, que es difícil, y la respuesta emocional y cognitiva que tenemos quienes vivimos o quienes han enfrentado esta situación en familia. Lo primero que yo quisiera decirles, porque hay algo de confusión, es que el suicidio es de carácter multifactorial. Es decir, cuando trabajo yo en familia y con grupos de autoayuda, el primer cuestionamiento es si hay algún factor detonante o decisivo que pudo haber evitado lo que sucedió. Eso es muy difícil contestarlo, porque como es una ecuación multifactorial, entonces saber exactamente el porqué de la decisión realmente es algo muy difícil. Simple y sencillamente el ser humano es un ser que está compuesto de su parte biológica, su parte psicológica, su parte relacional y social y su parte espiritual. En la parte biológica hay algunas líneas que pueden conducir a una situación de este tipo, como es lo que se llama la depresión endógena, es decir, una depresión es ese estado de ánimo de tristeza, de falta de interés, de baja autoestima, de trastorno del sueño, cansancio, falta de concentración o sentirnos culpables por algo. La depresión endógena tiene que ver con raíces meramente biológicas, es decir, hay una afectación en la química cerebral y en el operar de forma adecuada de nuestro cerebro. Pero también hay partes de lo que es la parte emocional, y la parte emocional es difícil saberlo porque siempre hay una relación entre pensamiento y emoción. ¿Qué es lo que pensaba nuestro ser querido? ¿Cuál es la emoción que convivía con él? Lo más seguro es que esas emociones sean el enojo, el miedo, el dolor y la tristeza. Entonces, partiendo de ese hecho, determinar que ese suicidio es por una omisión o un error de algún miembro de la familia, la verdad que eso no se puede afirmar,
porque esto es en un contexto muy individual y es multifactorial. Lo segundo que yo quisiera comentar es que no debemos de personalizar ese hecho, es decir, es una situación, tendemos algunas veces a algo que se llama distorsiones cognitivas o errores de pensamiento. Pensamos que en algunas ocasiones algo sucede simplemente por nosotros mismos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy simple. A lo mejor usted va a un partido de fútbol, soccer o americano, como es el caso allá en Estados Unidos, y usted dice, cada vez que va mi equipo pierde, entonces seguramente pierde porque yo voy. Bueno, ese tipo de cuestionamientos son errores cognitivos. Lo mismo sucede cuando personalizamos el hecho de un suicidio, porque hay que entender que la decisión final fue de la persona, aunque no en voluntad plena, eso lo voy a aclarar en un momento, porque su voluntad está empañada por la emoción, que generalmente es un enojo contra algo, contra alguien, es miedo, es decir, perdió confianza en poder afrontar la realidad concreta que le priva, y por tanto al perder la confianza pierde la esperanza, y también algún duelo quizás no resuelto, donde la tristeza y el dolor, como ya lo expliqué, el dolor es una emoción que nos lastima, que nos duele, pero su raíz es muy hermosa porque proviene del amor. Y la única forma de sanar el dolor, y esto lo hacemos en los procesos de duelo, es regresando al amor. Solamente regresando al amor, que es un trabajo difícil en familia, es un trabajo personal, donde nos tenemos que adaptar a una situación, por supuesto, no deseable, no prevista, y tenemos que continuar amando a nuestros seres queridos, a nuestra familia y a nosotros mismos, incluso amando a quien se fue, porque una de las pruebas mayores de amor es precisamente amar y continuar amando a una persona que tomó esta decisión. En esto que nos estás comentando, Luis Jaime, puede haber gente que esté identificando en este momento a un ser querido con estas características de depresión. Y sí, creo que de alguna manera, aunque el detonante sea pues otra pérdida, una situación de falta de confianza en sí mismo y en varias situaciones, aunque sea algo ajeno, mamá se siente responsable de su vida, de su situación, papá también, en caso de que sean menores, una pareja que está ahí, que se está dando cuenta de cómo está esta persona, de alguna manera los que están alrededor, y en el mejor de los casos, pueden sentir que algo depende de ellos, especialmente cuando estamos hablando de prevención. ¿Cómo podemos involucrarnos con una persona que está en depresión, Luis Jaime, y que se encierra en sus pensamientos? Ni siquiera sabemos qué está pensando, solamente sabemos que tiene estas características: enojo, tristeza, ensimismamiento. Bueno, hay depresión endógena, como ya lo dije, que es una cuestión biológica, y hay depresión exógena, es decir, que los factores son externos. Esos factores algunas veces son precisamente duelos no resueltos o situaciones de vida no resueltas. Generalmente, cuando alguien me dice, cuando trabajamos en los grupos de autoayuda, oiga, yo ya me verifiqué con el médico, no tengo una depresión, por lo menos biológicamente hablando. Entonces yo la pregunta que les hago es, ¿qué es lo que está usted rechazando en su vida? Porque para aparecer las emociones que he mencionado, la ira en cualquiera de sus formas, enojo, resentimiento, quizás odio, se me hace muy difícil que alguien odie, pero pudiera darse el caso, el miedo, que es perder la confianza en nosotros y no tener esperanza en el futuro, y además el dolor, que quizás es fruto de una pérdida anterior, donde la tristeza y el dolor conviven. De hecho, la emoción eje del dolor es la tristeza. La tristeza, imaginemos, es como si fuera un árbol. El árbol es la tristeza y una de las ramas es el dolor. Entonces,
lo primero que yo le pregunto a la persona que llegó a esa forma, a esa depresión, es ¿qué es lo que está usted rechazando en su vida? Porque cognitivamente algunas veces rechazamos cosas que no podemos cambiar. Generalmente se dan conflictos al interior en la familia, particularmente con papá, con mamá, con algún familiar, con alguna situación de vida. Y entonces, en una cosa un poquito dura, pero lo voy a expresar, la depresión es una forma falsa de vivir. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque entendemos que lo opuesto de rechazar algo o alguien es aceptar. Pero en una confusión pensamos que el aceptar es estar de acuerdo. Y no, la palabra aceptar, por lo menos en el aspecto tanatológico, no significa estar de acuerdo. Aceptar es reconocer que los hechos son así, particularmente incluso las cosas que son inamovibles. Incluso yo le digo a las personas, no pierda su tiempo tratando de cambiar las cosas que son inamovibles. Hay cosas que ya son inamovibles. ¿Dónde nacimos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué papás tenemos? ¿Qué familia tenemos? ¿En qué ciudad nacimos? ¿El idioma que tenemos de origen? Y entonces cuando no hacemos esa transición entre aceptar y adaptarnos, rechazamos, y como siempre cada pensamiento que está orientado al rechazo convive con estas emociones que le llamamos negativas, y no son negativas porque sean malas, no hay emociones malas. Hay emociones que nos agotan y hay emociones que nos vitalizan. Las emociones que nos agotan son el enojo, la ira, el miedo, el dolor y la tristeza. Y la que nos vitalizan, pues la alegría, el amor, la felicidad, etcétera. Entonces, realmente alguien que de manera exógena llega a la depresión es una persona que permanentemente está rechazando algo o alguien, convive con esas emociones que nos agotan, y llega un momento en que nuestra naturaleza está exhausta emocionalmente, y cuando estamos exhaustos emocionalmente de convivir con esto, con ese resentimiento, con esa desesperanza, etcétera, caemos en la depresión. Y la depresión es una línea que puede conducir al suicidio, no necesariamente, pero es una línea que encamina en esa dirección, porque finalmente lo que está marcando al rechazar es que no estamos a gustos con nuestro presente, no nos sentimos cómodos, y buscamos algunas maneras de salirnos de nuestro presente, por lo menos parcialmente. Algo que tú mencionabas ahorita, Lorena, la adicción es una forma de salirnos de nuestro presente. Hoy lo vemos muy frecuentemente con nuestros chicos, no solamente en la manera de la relación con el alcohol, con las drogas, porque realmente las adicciones hay de tres tipos: a sustancias, a actividades y a relaciones. Generalmente cuando hablamos de adicciones hablamos de alcohol, drogas, etcétera. Pero las actividades que hoy favorecen eso, por ejemplo, algo que las redes sociales utilizamos, que son una cosa extraordinaria, pero que también pueden favorecer, por ejemplo, en el uso desmedido y exacerbado, a generar algo que yo llamo la gula electrónica. Y quien favorece esto en realidad es un adicto electrónico, cosas que han evolucionado y que han cambiado por los avances tecnológicos con los que el mundo vive. Y finalmente otra forma de adicción es relacionarnos de manera dependiente o codependiente con personas que nos lastimen, con personas con las cuales no podemos entablar una relación con un vínculo afectivo sano. Y la situación es porque los vínculos dependen de confianza, comunicación y tiempo compartido. Y generalmente la persona que se relaciona de manera dependiente es que ha perdido su confianza y entonces depende de alguien para poder interactuar en la vida. Y todo esto es un gran mapa que se interrelaciona y algunas veces conduce a esta conducta pues muy desafortunada, muy dolorosa para quienes sobreviven a este hecho dentro del ámbito familiar. Es algo muy interesante lo que nos estás comentando, Luis. Yo creo que ahorita toda la gente está pensando en estas situaciones. Vamos a regresar en un momento más, ya que nos has dicho cómo se va envolviendo la vida de una persona que está acercándose pues en esta depresión tan grande y en el riesgo
de quitarse la vida, vamos a continuar platicando para ver pues qué nos toca hacer a los que estamos alrededor, mientras estamos viendo que todas estas señales pueden estar en un ser que amamos. Y bueno, pues vamos a continuar con la información. Los dos Luises estamos platicando acerca de pues esto que tiene que ver, pues encontrar de alguna manera las señales, darnos cuenta que, como nos decías Luis Jaime, no hay un factor exclusivo, hay una serie de situaciones alrededor de una persona que está pensando en quitarse la vida. La raíz es el amor, esa es otra cosa que es muy importante para nosotros. Puede haber raíz de desamor, puede haber un mal manejo, personalización, etcétera, varios cosas que nos has explicado ahora y que nosotros podemos ir reconociendo ciertos factores. ¿Qué podemos hacer los seres que están alrededor de una persona que está con estas características? Tengo entendido, parte de los 5 pasos es preguntarle a la persona, ¿estás pensando en suicidarte? Pero ¿qué más podemos hacer para ayudar? Sobre todo si estamos cerca de una persona que está con todos estos síntomas. Bueno, Lorena, en realidad podemos decir que la persona que opta por la muerte de esta manera, lo que sucede es que no se siente amada. Es decir, y el amor consta de 2 pasos simples y complejos a la vez. Aceptar a la persona como es, en su parte física, en su parte emocional, en su parte cognitiva y en la forma de actuar de la persona. Esto a veces en familia se dice fácil, pero no es tan fácil. Y la segunda parte es respetar a la persona. Por supuesto que hay una diferencia cuando los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Podemos educarlos, pero dentro del amor, es decir, con exigencia, pero de buena manera. Y respetar a la persona significa, incluso en su etimología, mirarla, es decir, comprenderla, y eso hace que la persona se sienta amada. Son 2 pasos muy simples. Algunos otros autores, por ejemplo, Erich Fromm, hablan del amor activo que deberíamos de practicar todos los seres humanos, no solamente para nosotros mismos, sino hacia los demás. Y lo digo esto hacia nosotros mismos, porque en realidad nosotros damos lo que somos, damos lo que tenemos. Erich Fromm toma estos 4 puntos que son importantes dentro del núcleo familiar. Respetar a la persona y ser responsable con nuestra familia, con nuestros hijos particularmente. Y esa responsabilidad nos lleva a cuidarlos y a conocer. Hoy, desafortunadamente, donde papá y mamá trabajan, se pierde un poco el hecho de cuidar y de conocer. Hay 4 responsabilidades que como padres siempre tenemos con nuestros hijos, y algunas veces las olvidamos, que es amarlos, cuidarlos, proveer lo necesario y educarlos. Algunas veces cuando me toca trabajar con matrimonios me dicen, pues es que estamos muy ocupados porque económicamente disponemos de poco tiempo, y entonces prácticamente concentran sus esfuerzos en proveer lo necesario a los hijos. Y yo les pregunto, ¿en qué momento los cuida? ¿En qué momento los educa? ¿Y en qué momento los ama? Una persona que llega a esta situación, pues es una persona que se desvincula afectivamente y que su sentido de pertenencia lo rompe. Es decir, que poco a poco se va desvinculando. ¿Por qué? Porque la comunicación no fluye, el tiempo compartido no se disfruta, y perdemos la confianza con nuestros seres queridos, porque hay 3 heridas que a veces desafortunadamente se manifiestan en casa y que eso repercute en la pérdida de la confianza. Hay una manera, bueno, hay varias maneras de perder la confianza. Lo que podemos decir que alguien que opta por esa situación es que perdió la confianza. Y la pérdida de la confianza es consecuencia de una herida emocional. Las heridas emocionales son básicamente 3. Haber sido rechazado de alguna manera, haber sido abusado o haber sido abandonado.
Y entonces esas heridas emocionales no resueltas de rechazo, de abandono o de abuso, algunas veces el abandono no es físico, sino es en forma de privación, es decir, los papás están, pero como si no estuvieran en casa, por ejemplo. Estas heridas se van eslabonando en la estructura de nuestra personalidad, y entonces el convivir con el dolor, el convivir con la tristeza y el vivir enojados son parte de nuestra personalidad. ¿Por qué estamos enojados? Yo quisiera incluso hacer una precisión en este tipo de situaciones, en este tipo de duelo muy específico. Bueno, porque la ira, el enojo siempre surge cuando pensamos que algo o alguien nos arrebató algo muy preciado. Y además, la ira tiene dos fundamentos cognitivos, que es la impotencia, cuando nos sentimos impotentes y frustrados de no poder cambiar nuestra realidad. Por esa razón, en el núcleo familiar, cuando sucede este tipo de situaciones muy difíciles, una vez que estamos enojados después de esta situación, pues no hay más que o culpar a alguien. Me toca trabajar mucho con personas que culpan a Dios, que culpan al papá, que culpan a la mamá, que culpan al hermano, etcétera, o que culpan a la misma persona, o culparnos a nosotros mismos. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión en lo que tú me decías. ¿Por qué las papás, mamás o la familia cercana siente que no hizo lo suficiente? Bueno, porque nunca hay manera de hacer lo suficiente. Cuando vemos las cosas hacia atrás, hacia el pasado, podemos analizar siempre el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si conociéramos el futuro inmediato, pues seguramente que podríamos hacer algo más, pero nunca se puede agotar todas las posibilidades. Por ejemplo, imagínense una enfermedad terminal. A lo mejor usted vio al doctor A, al B y al C, pero no puede ir con todos los doctores en el mundo. Bueno, pues eso es lo mismo. Es decir, podemos orientar, podemos vincularnos, podemos intentar comunicarnos, intentar que ese sentido de permanencia se quede, pero no hay forma de asegurarlo al 100%, porque finalmente cada persona decidimos bien o mal nuestras conductas. Y por esa razón, cuando pasa esta situación, hay mucho enojo y tenemos que desquitar ese enojo con alguien, culpando a alguien de la familia o culpando a Dios. Yo les digo, cuando iniciamos los grupos de autoayuda, por ejemplo, se vale, pero después hay que analizar si eso realmente se sostiene, porque hay una falsa creencia donde confundimos la omnipotencia de Dios, el hecho de que Dios todo lo puede, al hecho de que Dios todo lo quiere. Y hay una enorme diferencia entre lo que Dios puede y lo que Dios quiere. Y en esa confusión emocional que vivimos ante una situación como este tipo, confundimos el querer con el poder. Y la forma más sencilla de hacerlo, pues, es culpando. Yo lo que le digo es que en la culpa, en realidad, para que podamos hablar de culpa, si pensamos que algo pudimos haber hecho, y ya lo digo, ese es un planteamiento hipotético porque esto es multifactorial, y nunca podemos saber si haciendo algo diferente el resultado hubiera sido diferente. También cognitivamente pensamos que haciendo algo diferente se puede llegar a un resultado diferente, y no. Simple y sencillamente podemos pensar en algo diferente y no necesariamente haber llegado al mismo evento. Entonces, la culpa, para que sea real, y eso es normal que las personas en ese momento sientan culpa, tiene que haber dolo, mala fe y una planeación vengativa en contra de alguien. Y eso, francamente, no lo creo en el seno familiar, aún y con las disfunciones que a veces como familias tenemos, pero no creo que alguien intente lastimar o forzar a alguien en una conducta de este tipo. Tendríamos que hablar de alguna situación mental o algún desorden mental en ese sentido. Entonces, tiene que estar consciente la persona que está en duelo, que por supuesto siente mucho dolor, que por supuesto está triste y que por supuesto tiene ira, y esa ira, culpo o me culpo. Pero analizándolo objetivamente no se sostiene, porque yo creo que no hay dolo y no hay mala fe. Y una cuestión básica que se recomienda
es que la persona exprese sus emociones en tareas tanatológicas, porque la única forma de ir drenando esas emociones, cualesquiera que éstas sean, es hablar, pero tratar de encontrar nuevos puntos cognitivos. Si yo sigo pensando lo mismo ante el mismo hecho, voy a sentir lo mismo. Necesito verlo de manera diferente, donde yo piense de manera diferente, es decir, lo perciba de manera diferente, y entonces mi emoción poco a poco se va reorientando al amor, que es de donde partió. Porque del amor se creó el vínculo, y al interrumpirse el vínculo de una manera dolorosa, la forma de sanar, esto a lo mejor puede parecer no tan simple, de hecho no lo es regresar al amor, que es nuestra esencia como seres humanos. Importante. Luis Méndez, ¿algo que comentar? No, o sea, yo estaba pensando cuando decías esto que básicamente una gran parte de la solución de cualquiera de estos problemas es vivir el mandamiento del amor de nuestro Señor. Cuando estamos pendientes de querer a todo el mundo alrededor de nuestras familias, sabiendo, teniendo la componente esa del libro de los lenguajes del amor, porque no es suficiente amar, hay que amar como la otra persona quiere ser amada, estamos por lo menos parcialmente resolviendo el problema. Si dices que la persona no se siente amada, cuando vamos amando como nos dice el Señor, esa situación es más difícil que llegue a suceder. ¿Cuáles son tus pensamientos, experto? Yo solamente he pensado eso, pero no soy experto. Bueno, mira Luis, en realidad aquí hay una diferencia muy sutil. Una cosa es no amar a alguien y otra cosa es no sentirnos amados. Porque recordemos que el primer mecanismo que mentalmente utiliza el ser humano es la percepción. Es decir, la percepción es una interpretación de la realidad y no necesariamente la realidad misma. Algunas veces en los grupos de autoayuda me dicen, yo nunca sentí el amor de mi padre o de mi madre. Yo le pregunto por qué. Y él me dice, es que nunca me abrazó, por ejemplo. Bueno, el hecho de que no lo abrace, muchas veces son dinámicas culturales en las familias donde tenemos poco tacto, poca cercanía, pero yo le pregunto, oiga, ¿y su papá y su mamá lo cuidaron? Sí. ¿Fueron responsables en su educación? Sí. ¿Lo conocen bien? Sí, sí me conocen bien. Pues entonces sí lo amaron. Quizás la forma como usted percibió el amor de ellos no fue la adecuada. Entonces, muchas de las veces llegamos a conclusiones en percepciones, esto nos generan juicios, pero no razonamientos que se fundan en hechos concretos y objetivos. Ese es el gran problema también en los procesos tanatológicos, donde llegamos a juicios y a conclusiones que objetivamente no se sostienen. Y es parte del trabajo tanatológico de ir reacomodando la relación pensamiento y emoción, porque siempre, para todo pensamiento, hay una emoción. En otras palabras, no hay pensamientos neutros. Cada cosa que yo pienso me lleva una emoción. Si no estoy consciente de eso, bueno, pues a lo mejor la atención no la tengo en plenitud en esa situación. Pero siempre, de hecho la diferencia entre emoción y sentimiento es cuando yo puedo centrar y estar consciente de mi emoción, la hago sentimiento. Entonces, pues sería mi respuesta, porque hay que tener claro si es percepción o si es un razonamiento. Todo esto es muy importante. Yo espero también que haya muchas personas que al escuchar toda esta plática puedan darse cuenta de hasta dónde podemos participar, de cómo es el amor el que combate todo. Incluso el asegurarnos, ahorita que lo estás diciendo, el asegurarnos que la persona se sienta amada. Es decir, porque nosotros podemos estar amando y la persona puede estar percibiendo control. Entonces creo que es muy importante asegurarnos que la persona se sienta amada, la persona que tenemos alrededor. Y también de alguna manera creo que has abierto muchas ventanas para nuestra reflexión en cuanto a la culpabilidad, en cuanto a lo que nos corresponde como padres, en el caso de que podamos detectar todas estas cosas en nuestros seres queridos. Estamos a un par de minutos de despedirnos del aire
Y lo que quisiera, Luis Jaime, si tú pudieras darnos datos de contacto, ¿dónde la gente podría acercarse contigo? Quizás tener una consulta. ¿Estás dando consultas a familias? Sí, claro que sí, trabajamos en Familia Unida, y lo hacemos ofreciendo esa consulta, bueno, ahorita virtual, por las razones mismas de lo que estamos enfrentando, y lo hacemos de manera virtual, Lorena. ¿Y nos puedes decir a dónde podemos contactarnos? Pues si quieres directamente a mi teléfono, te lo doy, es 477, Sí. aquí en México, que sería 52 477 147 2252. Sería el teléfono de contacto. ¿Y hay alguna página web o correo electrónico donde la gente pudiera acercarse? Sí, claro, tenemos la propia página de Familia Unida, www.familiaunida.com. Muy bien, Luis, muchísimas gracias, nos has ayudado mucho, has dado a la audiencia mucho que pensar, pero desgraciadamente el tiempo en la radio no espera. Al llegar la hora de decirnos adiós, esperemos que vuelvas otra vez al programa y te deseamos todo lo mejor en tu trabajo y para ti personalmente. Pues es la hora de irse, Lorena. Una vez más nos despedimos. Esto fue Café, Pan y Fe. Café, Pan y Fe. Gracias, Luis Jaime. Gracias a ustedes. Gracias, Luis Y gracias Jaime. a toda la audiencia.